Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Seguimos en la serie reordenando nuestra perseverancia en el partimiento del pan. El día de hoy quisiera enfatizar mucho en tocar este cuarto punto sobre la promesa afirmadora del Señor, la cual encontramos tú y yo en la palabra, que lleva a nosotros el gozo de saber que Dios nos ha revelado esta verdad y que tú y yo ahora somos partícipe de ella. Pero también el tomar conciencia y el cuidar nuestras acciones para que todo aquello que podamos hacer esté siempre buscando el agradar a nuestro Señor. Y no vivir una vida que puede estar enlazada en más deseos personales que en glorificar el nombre de nuestro Padre. Su promesa afirmadora nos da a nosotros una verdad, y es que su amor es incondicional, y fruto de ese amor nosotros vamos a pasar de muerte a vida, y una vida que es para siempre, una vida en la eternidad. La naturaleza de esta vida es la vida de Dios por ser la vida del Hijo, quien tú y yo sabemos que es el pan. El que tiene al Hijo tiene la vida, tal cual como lo enseñan las Escrituras. Es la vida de uno que ha sido entonces justificado y librado de la condenación del pecado de muerte, y es la vida de unión entonces con la vid verdadera, la cual nos permite, al estar unidos a Él, también dar fruto. En 1 Juan capítulo 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso entonces, mis hermanos, establece una línea muy clara, una definición de entre aquellos que están con Él y aquellos que no lo están. Aquellos que están con Él entonces tienen la vida, y no cualquier vida, sino la vida eterna que trasciende y va más allá del cronos, más allá entonces de este tiempo, de este lugar donde nos encontramos. Tu vida y mi vida trascienden entonces por la misericordia y por gracia de Dios, y en Él podemos pasar de tener esta vida temporal a tener entonces la vida eterna en Cristo. Pero cuando hablamos de la vida eterna en Cristo, hablamos de una vida que tiene propósito, una vida que no está sujeta a los acontecimientos terrenales, sino que está mirando siempre, una vida que está enfocada a ver la eternidad y a mirar entonces que el propósito de estar aquí es prepararnos para ir ante su presencia. Esta certidumbre queda claramente explicada cuando encontramos que en la palabra del Señor nos muestra al decir vivirá para siempre. Y esto lo sabemos en base a la autoridad del dador de la vida. Ciertamente que Él da entonces la vida, y no una vida que está limitada, como mencionaba, a este tiempo, sino la vida que es otorgada para la eternidad. Porque vemos entonces, cuando en su palabra nos dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Esto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 14, el verso 19. El texto completo dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y aquí entonces el Señor nos da esta posición tan clara, esta confirmación y esta seguridad
que tú y yo, cuando leemos esta porción de la palabra, nos llena de gozo y nos permite mantenernos firmes, muy a pesar de las adversidades, de los problemas, de todo lo que pueda pasar. Porque mis hermanos, todas estas situaciones lo que nos ayudan a cada uno de nosotros es a formar nuestro carácter, es a desarrollarnos como personas para poder reflejar a nuestro Creador en nuestra manera de vivir, porque el Señor está moldeándonos a cada uno de nosotros para poder testificar de ese amor de Cristo, para poder reflejar del amor de Dios, para poder ser hombres y mujeres que den testimonio de esa obra maravillosa que el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y es aquí entonces cuando el Señor dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el Señor nos ha dado a nosotros esa posibilidad, esa seguridad y esa plena convicción de saber que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, pues morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Tal cual como lo muestra en su palabra, ¿no? Si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y es que tú y yo le pertenecemos. Su sangre preciosa derramada en la cruz nos dio esa libertad de romper estas cadenas de la esclavitud, presos del pecado, y estamos unidos a Él en amor. Aprendimos entonces que la vida que Dios nos muestra es una vida que trasciende, es una vida que va más allá de lo que muchos pensarán. Porque en este tiempo la mayoría de gente está pensando en que todo se resuelve aquí en la tierra, que no hay una vida futura, que no existe la eternidad, que aquí todo se va a dar. Este tipo de pensamientos no es nada más que la justificación para los actos que ellos cometen. No es más que una forma de avalar sus acciones erradas y su manera de pensar equivocada de lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Dios nos ha hablado siempre en las Escrituras con una evidencia tan clara de mirar la eternidad y no limitarte a mirar este tiempo pasajero. Nos muestra entonces que Él vivirá para siempre y que nosotros estaremos unidos a Él y viviremos con Él en la eternidad. Nos habla de este tiempo tan corto como si fuera un simple destellar o como una mirada del transcurso del día y la noche. De un momento, un instante tan simple, así es como se puede ver el mundo en el cual nos encontramos y el tiempo en el cual nos toque vivir conforme a la voluntad de Dios, porque tú y yo estamos sujetos a los tiempos del Señor. Nadie puede asumir ni decir que tiene la vida ya comprada y que va a llegar hasta los años que uno decida llegar. Le pertenecemos al Señor y es Dios quien dispondrá de nuestros tiempos. Y es esta realidad, mis hermanos. Es esta verdad que muchas personas no quieren aceptar. Entonces lo primero que dicen, aquí es el cielo y el infierno, aquí sucede todo, aquí se paga todo, y por lo tanto hay que vivir y disfrutar el tiempo que nos queda de vida, y de esta manera entonces viven como mejor les plazca, haciendo y dañando a otras personas como mejor les parezca. Personas que no les importa cómo pueden vivir otras personas, o que sencillamente actúan y dañan a otros sin importar si lo que están haciendo es justo o no. ¿Qué justicia podríamos encontrar en dañar a otra persona? Ninguna, podríamos decir. Pero en ese tiempo el hombre cree que dañando a otros haya justicia en sí mismos.
Es esta la manera de pensar que tienen entonces muchos, que consideran que dañar a otros, afectar a otros, por intentar imponer justicia, les es para ellos placentero. Dios nos habla de una manera de vivir completamente diferente, de una forma de amarnos en este tiempo que trasciende en la eternidad. ¿De qué manera estás viviendo hoy la vida que Dios te permite tener? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo que hoy Dios te ha dado? ¿De qué manera tú estás relacionándote íntimamente con el Señor para aprender a identificar los planes de Dios y empezar a vivir una vida que sea agradable y una vida con propósito? En este tiempo tan corto, mis hermanos, aun si quisiéramos estudiar a profundidad las Escrituras, podríamos ver que el tiempo se nos quedaría muy corto. Toda nuestra existencia sería insignificante para el simple hecho de estudiar su palabra. Pero ¿qué sí nos enseña el Señor? Que a medida que vayamos estudiando su palabra, debemos hacer la práctica en nuestra vida. Entonces en 1 de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 9 dice: Amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces aquí, en el pasaje de las Escrituras, en este verso 9, nos está dando entonces un propósito claro para nuestras vidas. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, Cristo nos amó de tal manera que nuestras vidas hoy, en la eternidad, son solamente por medio de Él. Nuestras vidas, que no tenían valor alguno ni propósito, adquieren propósito y valor en Cristo. Su amor nos permite a nosotros tener ese anhelo de estar algún día en su presencia. La manera como vivimos hoy refleja el obrar de Dios en nuestras vidas y por lo tanto tu vida y la mía están hoy presentadas delante de Dios para vivir en su voluntad, para vivir conforme a su promesa, para vivir en función a su palabra. Porque nosotros, mis hermanos, adquirimos vida justamente por el accionar de Dios. Nosotros no merecíamos y Dios nos hizo más que vencedores. Ahora, en esta mañana, quisiera invitarte a que puedas reflexionar en ello. El amor de Dios que nos alcanzó a ti y a mí nos da la posibilidad de vivir una vida diferente. Entonces, no permitas que el enemigo, por medio de diversas situaciones, de los deseos de este mundo, de la búsqueda de diversas cosas, nos distraiga del propósito principal, que es testificar del amor de Dios en todo lo que hacemos. Tu vida y mi vida no deben ser utilizadas para diferentes propósitos que están más enmarcados a lo que el mundo quiere mostrarnos, sino más bien con el objetivo claro y el propósito claro de testificar del amor de Dios. Que las circunstancias no deberían de movernos a nosotros, porque es el Señor quien nos ha enseñado a vivir
conforme a su voluntad. Aprendamos a caminar siguiendo los pasos del Señor. Aprendamos a identificar que la palabra de Dios que nos ha sido revelada nos ha dado a nosotros propósito de vida, y por ello entonces su promesa afirmadora es que viviremos para siempre en Él. ¿Cómo estamos nosotros viviendo el día de hoy? Yo te animo a que puedas reunirte con la familia. Quizá no todos juntos. Lo primero, orar dándole gracias a Dios, porque puedes ver hoy a tus familiares. Luego, darle gracias al Señor porque se nos ha otorgado la vida eterna. Esa es para nosotros una razón más que suficiente para doblar nuestras rodillas y decirle: Padre, gracias. Gracias porque nuestra confianza está puesta en ti. Nuestras vidas te pertenecen y el regalo que tú nos has dado para estar contigo es extraordinario para nuestras vidas. Pero permítenos en este tiempo, en esta vida terrenal que tenemos, dar a conocer esta verdad a otras personas, que así como nosotros en algún momento no sabíamos y hoy conocemos, así también el día de hoy hay muchas personas que no conocen y hoy pueden conocer a través de tu vida. Así que nuestras vidas entonces deben dar testimonio y dar a conocer a otros de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas y de aquello que el Señor nos mostrará llegado su momento. Vivamos una vida que glorifique al Padre, una vida que dé testimonio del obrar de Dios y sobre todo, mis hermanos, que anhelemos siempre estar al encuentro de nuestro Señor cada día, esperando el momento glorioso en que estaremos cerca de Él, aprendiendo y honrándolo, adorándolo como solo Él lo merece. Que el Señor les brinde un buen día y que nuestro Padre amoroso, su gracia y su misericordia, nos haga siempre sensibles a su voz para saber siempre aquello que Dios nos quiera decir y escuchar en su palabra todo aquello que necesitamos saber y cómo debemos de desenvolvernos en este día. Dios me los guarde y me los bendiga, amados hermanos.